Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con las divisiones que hay en el petrismo en torno a la candidatura de Gustavo Bolívar, el funcionario que literalmente ama al presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 7 de abril. Gustavo Bolívar ha tenido una carrera política meteórica, de pasar de ser un exitoso escritor y productor de narconovelas para televisión. Ahora maneja la Dirección de Prosperidad Social, que es la entidad que entrega subsidios a las poblaciones más vulnerables del país. Su repunte en las encuestas, que igual son una foto muy momentánea, lo están impulsando para salir del cargo y buscar la presidencia en el 26. Es una cosa que no emociona a todos los políticos del pacto histórico del presidente. Y es que Bolívar ha demostrado una lealtad a toda prueba con Gustavo Petro, cosa que para nada es mala para el mandatario, pero sí puede ser una debilidad a la hora de buscar alianzas. Hoy tanteamos el panorama 2026 del pacto histórico y de su figura más mediática después del presidente Petro. Edgar Quintero cubre a la izquierda y a la Casa de Nariño. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. ¿Qué tiene Gustavo Bolívar que no tiene ningún otro aspirante de la izquierda petrista para que él mismo insista en que quiere ser presidente? Tatiana, Bolívar, como buen guionista, tiene un gran libreto. En la última década se ha vuelto, contra todo pronóstico, una de las grandes figuras de la izquierda. Estuvo un periodo y medio como senador antes de renunciar para buscar la alcaldía de Bogotá. Fue la cabeza de lista del pacto en el 2022, la más votada ese año, y ahora es el director de una entidad robusta como el DPS. Y además tiene una gran historia de vida, la de un hombre que nació en un hogar muy pobre y que con talento y astucia de empresario se volvió rico como guionista y productor de novelas sobre el narcotráfico. La izquierda del pacto lo considera un político honesto, genuino, que no está formado como un cuadro tradicional, pero que tiene una preocupación real por los más pobres. Lo valoran como persona y líder político, pero no creen que sea el candidato para repetir la presidencia en el 2026. Interesante. Ahora, él no ha renunciado. ¿Va a renunciar? Lo que sabemos es que a Bolívar la tentación de la presidencia no se le sale de la cabeza y su plan sigue siendo renunciar para participar de una eventual consulta interna del pacto para elegir candidato presidencial, si es que finalmente la hacen. Obvio le entusiasma sus buenos números en las primeras encuestas presidenciales. En la última de Inbamer quedó de puntero entre todos los candidatos y barrió a los de su espacio político, a figuras como María José Pizarro, Daniel Quintero o Carlos Caicedo. Pero en la izquierda corre la teoría de que Inbamer, una encuestadora confiable pero tachada como del establecimiento por el petrismo, lo que está haciendo es inflar a Bolívar como candidato para que luego la derecha le gane con facilidad porque lo consideran el más derrotable de la izquierda, como lo dijo una de las fuentes. Ahora, él viene de una derrota estrepitosa en las regionales del 23 en la alcaldía de Bogotá. Quedó de tercero por debajo de Juan Daniel Oviedo, que venía del gobierno Duque, y en un patio a donde Gustavo Petro le va muy bien en todas las elecciones. ¿Es por eso que lo ven derrotable? Claro que esa derrota en Bogotá es una de las grandes razones para desconfiar de Bolívar. Sacó menos de 600.000 votos en el patio verde de la izquierda. Y uno de los grandes problemas de esa campaña fue el rechazo de Bolívar para construir alianzas con otros sectores políticos. En su momento en La Silla contamos que el equipo de campaña de Bolívar le apuntaba a ganar en la primera vuelta, justamente porque Bolívar no quería hacer ninguna alianza y en una eventual segunda vuelta, porque en Bogotá hay segunda vuelta desde el 2023, iban a ser todos contra él y lo iban a derrotar. El resultado fue más duro para la izquierda y Carlos Fernando Galán barrió en primera vuelta. Pero lo interesante es que Bolívar parece ser el mismo político reacio y eso le resta en un momento en el que Petro está muy pragmático electoralmente y ordenó un frente amplio para recibir a los políticos de los partidos tradicionales que lo siguen respaldando y que están aceitados con mucha burocracia. Sí. El otro punto débil de Bolívar es que es percibido como un político muy radical, aunque en el fondo no lo sea tanto y sea sobre todo un tipo con la inteligencia práctica de un empresario. Y esa imagen la ha construido por decisiones como financiar las protestas violentas de la primera línea en Bogotá, algo que luego aceptó que fue un error, y mostrar una devoción excesiva por la figura del presidente, sí, con el famoso "yo a usted lo amo" presidente en el Consejo de Ministros. Pero mira que eso de la radicalidad es casi común en todos los candidatos o precandidatos del pacto histórico, o sea, Carolina Corcho, Susana Muhammad, ellas tampoco están dispuestas a ceder por lo que llaman el proyecto político, cosa que al presidente obviamente no le molesta para tener a su lado, en su gabinete, en su círculo más cercano. Pero si él está buscando flexibilidad y si no es Bolívar, entonces ¿quién?
Pues mira, el proceso para que el pacto elija candidato oficial está muy enredado. La idea inicial es aprovechar la consulta interna del 26 de octubre para elegir también al candidato presidencial del petrismo, que luego se mida en otra consulta en marzo para armar ese frente amplio que ordenó Petro. Pero ese plan ideal no tiene aún reglas claras y algunos precandidatos están bajando de la idea o planteando otros mecanismos, como María José Pizarro, que ha puesto sobre la mesa unas encuestas internas o un candidato por consenso para evitar el desgaste de esas primarias. Lo interesante es que Bolívar quiere una primaria, porque él sí cree que puede hacerse contar entre los votantes de la izquierda y ganarles a precandidatos como Pizarro, Daniel Quintero, que ya se montó en la campaña, o Carlos Caicedo, que tiene una estructura política en el Magdalena, pero sigue siendo un político muy local. Y ese es el temor de muchos dirigentes de izquierda en el pacto, que Bolívar gane las primarias y al petrismo le toque estar detrás de un candidato al que no le ven futuro. Esto es como el uribismo en las elecciones de 2018, de 2022, etcétera. Claro, este suele ser un problema con los movimientos políticos que se juntan alrededor de una figura muy fuerte como la de Petro y que ya no pueden reelegirse. Y sin duda será una prueba de fuego para los hombres fuertes de la izquierda como el mismo Petro, Alexander López o Jaime Duzán, que siempre han tenido la decisión final en el armado de las listas y las candidaturas, pero que con mecanismos como los de la primaria pierden el control de lo que pasa en su bloque político, es decir, dejan de ser los dueños del bolígrafo. ¿Y qué tanto pesará el guiño de Petro? Es decir, ¿va a haber guiño de Petro? Porque al inicio de este año se especuló mucho que el guiño de él iba a ser para Carolina Corcho, aunque eso nunca fue claro. Ahora, el presidente obviamente no debe dar guiños porque en el papel no puede participar en política, pero pues bueno, Colombia. Mira, el presidente hoy está en modo pragmatismo electoral total. En su momento, el ex canciller Luis Gilberto Murillo lucía como esa figura del centro santista que podía recoger las banderas del petrismo para continuar en el poder. Pero esa relación terminó muy mal luego de la crisis diplomática con Estados Unidos que provocó Petro con sus trinos de madrugada. Mi lectura es que el presidente está radicalizando su discurso para mantener unido y movilizado al 30% del electorado que considera suyo y lo calienta con la consulta popular y las movilizaciones. Pero su obsesión es que la derecha no gane, sobre todo una más dura como la de Vicky Dávila o María Fernanda Cabal. Y para ese objetivo no le va a doler entregarle su porción del electorado a una figura más centrista que venga de la política tradicional, un Roy Barreras o un Juan Fernando Cristo. Petro es un radical en el discurso, pero se volvió un pragmático en las elecciones. El reto es que sus candidatos como Bolívar hagan lo mismo. Para más detalles de esto, sigan leyendo a Edgar Quintero y sus notas en lasillavacía.com. Muchas gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Esta semana quedamos pendientes del aterrizaje de la reforma a la salud en el Senado, de la escalada de la guerra tarifaria en el mercado mundial y de qué va a pasar con la mesa de negociación entre bandas en Buenaventura que ya rompieron su tregua. Todo esto y más en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo, y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio y yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.